Bienvenidos a la novena sección de nuestra serie Principios de Interpretación Profética, que involucra también algunos principios de interpretación, no necesariamente para profecías, sino para el resto de las escrituras, pero con énfasis en principios sobre interpretación profética. Estábamos en el principio número 26 de nuestra lista, y decíamos que consiste en que la Biblia usa la misma palabra con más de un significado. Veamos algunos ejemplos. Génesis 2.7. Génesis 2.7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En algunas versiones ustedes van a encontrar aquí el término espíritu del hombre. ¿Ok? Es decir, cuando dice el aliento de vida, espíritu de vida, refiriéndose al espíritu del hombre. Espíritu, utilizado aquí como espíritu del hombre. Pero vean, por ejemplo, Éxodo 35, el versículo 31. Éxodo 35, 31. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Entonces, hay espíritu del hombre, hay espíritu de Dios, pero también hay espíritu de Cristo. Vamos a encontrar eso bastante en las epístolas paulinas. Y no necesariamente el espíritu de Cristo está refiriéndose siempre al Espíritu Santo. Es importante que entendamos eso, no siempre. ¿Ok? En algunas ocasiones puede hacer alusión a eso, puede, pero no es siempre así. La palabra espíritu puede ser tomado de diferentes formas. Ustedes van a leer en la epístola a los hebreos también, que habla de, o más bien primera de Pedro, y esto ha causado muchos problemas a muchas personas. Primera de Pedro 3, versículos 18 y 19. Ese es uno de los textos que estaremos tratando en la serie Trazando bien la palabra de verdad. Dice estoy con Hebreos en mi mente. Primera de Pedro 3, versículos 18 y 19. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Este espíritu otra vez. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces, está el espíritu del hombre, está el espíritu de Dios, está Cristo vivificado en espíritu, están los espíritus encarcelados. Notarán que se usa la misma palabra. Estoy dando un ejemplo muy generalizado, la palabra espíritu, para muchas cosas. Entonces, la forma de entender cuál es el significado de ese término o de esa frase en ese texto involucra algunos aspectos a tomar en cuenta para poder hacerlo bien, para poder entenderlo bien. No podemos utilizar una misma palabra y darle un mismo significado en los diferentes textos en los que leamos. Por ejemplo, aparte de este de espíritu, hay muchos. La palabra de Dios nos dice que los perros estarán fuera. Hablando de la ciudad santa. Los perros estarán fuera. ¿Qué son estos perros? ¿Cómo podemos saber a qué se refiere? ¿Qué son los perros? Bueno,
usted va a poder darle un significado correcto a eso si se acerca un poco al contexto histórico de cuando se escribió ese texto para saber qué se entendía como perros en esa circunstancia histórica. Va a leer, por ejemplo, cuando Jesús le dice a una persona, a una mujer, no está bien dar el pan de los amos a los perrillos, refiriéndose a ella. Porque para los judíos, los no judíos eran considerados como inmundos y el perro es un animal inmundo. Entonces Jesús dice eso refiriéndose a ella porque era la forma en la que la trataban los judíos y como la estaban mirando también los apóstoles. Él quería darles una lección a ellos, que pudieran entender que aquellos a quienes llamaban inmundos, sucios, no puros y por lo tanto los catalogaban al nivel de perros, que es un animal inmundo, podían tener más fe que ellos mismos, ¿ok? Pero una cosa significaba perro ahí en el contexto de los evangelios, otra cosa significa perro en el contexto de Apocalipsis, otra cosa significa perro en cierto contexto del Antiguo Testamento, donde la Escritura dice, por ejemplo, a manera de instrucción para Israel, no me traerás ofrendas ni de prostituta ni de perro. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver una prostituta con perro? Para entender eso tenemos que ir allá. Y van a entender, por ejemplo, que en aquella ocasión se llamaba perro al que practicaba el homosexualismo. Por eso la relación con prostituta, con fornicación. No me traerás ofrenda de prostituta ni de perro, que no tiene que ver nada con el animal de cuatro patas y rabo, sino de persona fornicaria. Ese es el concepto, persona fornicaria, o ofrendas adquiridas como resultado de fornicación. Pero eso significaba ya en aquella época, en aquel sector histórico del Antiguo Testamento. Perro significa otra cosa en el contexto de los evangelios y otra cosa en el contexto apocalíptico o en el libro de Apocalipsis. Entonces, repito, la Biblia usa la misma palabra con más de un significado. Entonces debemos ser cuidadosos para no hacerla decir cosas que no dice por irnos inmediatamente al primer concepto que se nos viene en mente. Más cuando le damos aplicaciones tomando en cuenta el significado de esa palabra para nosotros hoy día, después de inclusive hasta miles de años atrás, o por lo menos 2000 y pico de años o más, o 3000 o 4000 años atrás, dándole nosotros un significado hoy a una palabra sin investigar qué significado tenía 4000 o 5000 años atrás. Eso nos lleva a distorsionar las enseñanzas de la palabra de Dios. Bien, la Biblia usa la misma palabra con más de un significado. Hay que indagar los diferentes significados. Y esto nos lleva al siguiente principio. Principio número 27. 27. Dice más o menos así: el orden de secuencia no siempre es según la cronología. El orden de secuencia no siempre es según la cronología. ¿Qué es lo que significa esto? Que cuando vamos leyendo en la palabra de Dios debemos ser cuidadosos como para no caer en el error de pensar que lo que vamos leyendo ocurrió sincronizadamente conforme lo vamos leyendo, ocurrió cronológicamente conforme lo vamos leyendo. Hay muchos relatos de la palabra del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde se va narrando X acontecimiento y de pronto se habla de otro acontecimiento que no solamente no va seguido del anterior, sino que inclusive en algunas ocasiones ocurrió mucho tiempo antes del que estamos leyendo anteriormente. Y entonces si ignoramos eso, se nos complica el asunto. Un ejemplo de esto. En Segunda de Reyes 2:11, vamos allá, Segunda de Reyes 2:11. Dice la palabra de Dios así:
De paso, este ejemplo que vamos a ver está explicado en el tema que hemos subido hace algún tiempo atrás, que se llama ¿Van los salvos al cielo? Allí va a encontrar bien detallado esto. Pero ahora a manera de ejemplo nomás. Según de Reyes 2:11 dice así: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, está hablando de Elías y Eliseo. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. El texto dice claramente, Elías subió al cielo en un torbellino. Bueno, y usted sigue leyendo, termina todo el libro de Reyes, Segunda de Reyes, pasa o continúa con Crónicas, Primera de Crónicas, y luego va a Segunda de Crónicas, y llega hasta el capítulo 21 y versículo 12, Segunda de Crónicas 21:12. Supuestamente mucho tiempo después de lo que ocurrió en Segunda de Reyes 2:11, la ida de Elías al cielo. Y entonces va a encontrar en el capítulo 21 que al rey Joram de Judá le llega una carta reprendiéndolo por lo que estaba haciendo malo. Y dice el versículo 12, y le llegó una carta del profeta Elías, que decía, Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, las cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, etcétera, etcétera. Y continúa la reprensión. ¿Cuál es el punto? Bueno, que tenemos aquí una carta del profeta Elías, supuestamente mucho tiempo después de que se habla en 2 de Reyes 2:11, de que se había ido al cielo. Entonces, ¿cómo es esto? Me decía una de las personas que no cree en la ida al cielo por parte de los redimidos, me decía en forma burlesca, ¿se dice así, burlona? Bueno, burlándose. Entonces Elías mandó una carta a Joram de Judá por fax, ¿o cómo hizo? ¿Cómo se la mandó? ¿Hay fax en el cielo o cómo funciona? Bueno, yo pienso que hay otras formas más reverentes para hacer preguntas en relación a la escritura, pero en fin, ese caballero hizo la pregunta así. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál era la confusión que se prestaba para ese concepto de él? Bueno, que él leía en 2 de Reyes 2:11, como lo hace mucha gente, y ve que Elías subió al cielo, pero luego continúa leyendo y dice que mucho tiempo después se le envía a Joram de Judá una carta del profeta Elías. De paso, este es uno de los argumentos más fuertes, yo diría que el más fuerte, de los que enseñan que Elías no fue al cielo. Ellos dicen, no, Elías fue trasladado de un lugar a otro en el mismo planeta, porque lo evidencia la carta que luego le mandó a Joram de Judá. ¿Dónde está el punto aquí? El descuidar, el pasar por alto el principio que estamos analizando. ¿Cuál es el principio? El orden de secuencia no siempre es según la cronología. Una forma más entendible de decir este principio, expresado así por algunos estudiosos, es lo que leemos en las Escrituras no debemos entenderlo como acontecimientos que fueron sucediendo necesariamente en orden cronológico. De paso, repito, este caso de la carta de Elías a Joram de Judá está explicado en el video ¿Van los salvos al cielo?, que son varios videos más bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Simple, no hay complicación ni contradicción ninguna en las Escrituras. De paso, esto nos sirve para reafirmar el hecho de que la Biblia no se contradice. Simplemente, si ustedes leen 2 de Crónicas, van a notar que hay mucha repetición de lo que se narra en los Reyes. Lo que se narra en Reyes, primera y segunda,
prácticamente en gran medida vuelve a repetirse en Primera y Segunda de Crónicas, con sus diferencias y añadiduras y cosas que no están tan bien en Reyes y son señaladas en Crónicas, pero no hay una secuencia cronológica que después de lo que se dice en Reyes ocurrió lo que dice lo que se menciona en Crónicas. No está la escritura escrita en esa forma. Si ustedes investigan un poco más pueden ver el video para eso que les menciono de Elías, pero van a descubrir que esta carta de Elías enviada a Jorán de Judá se envió durante los primeros 2 años de Jorán de Judá. Y si van a Segunda de Reyes 2:11, van a ver que la traslación de Elías al cielo ocurrió en el transcurso de los primeros 2 años de Jorán de Judá. No hay ninguna contradicción. En otras palabras, cuando Elías escribió la carta a Jorán de Judá, él todavía no había sido trasladado. Así que no hay ninguna contradicción. De paso, si ustedes miran bueno, eso está explicado en el video que les menciono, pero porque tengan un detalle más, si miran los elementos incluidos en la reprensión que le hace Elías a Jorán, es por los pecados que cometió en los 2 primeros años de su reinado. Precisamente, aquellos de los que tenía conocimiento Elías antes de ser trasladado. ¿Ok? Algunos comentadores hacen de este texto, de la carta de Elías a Jorán de Judá, un misterio y dicen no hay cómo explicarlo. Claro que hay cómo explicarlo. Y en una forma sencilla, usted no necesita ser ningún superdotado para entender eso. Simplemente indagar algunas cosas que otros han escrito al respecto y descubrir que no hay contradicción en la palabra de Dios. Entonces, dejamos ese principio por ahí y le invitamos a cada uno de ustedes a que tome en cuenta eso para que no sea llevado a conclusiones erradas innecesariamente. Entonces, lo que está escrito no debemos leerlo como en un orden cronológico. Se menciona esto, entonces luego lo que se menciona después ocurrió después de lo que se mencionó antes, no necesariamente. Tenemos otro ejemplo que le complica la vida a muchos en Génesis 1 y Génesis 2. Génesis 1 tenemos la creación del hombre, pero en Génesis 2 también. Y algunos dicen, bueno, pero entonces Dios hizo no solo a Adán, hizo a otra raza, además de Adán también, porque está luego el capítulo 2 hablando de cómo Dios lo hizo, cuando ya en el capítulo 1 había dicho que lo hizo. Cuando simplemente en el capítulo 1 dice que Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Y en el capítulo 2 procede a explicar cómo lo hizo, cuál fue la forma en la que lo hizo. No está diciendo que hizo otra criatura otra vez. Bien, un ejemplo más de eso, tenemos mucho en la escritura. ¿Cómo estamos con el tiempo? Ok, tenemos algo de tiempo. Un detalle más a tomar en cuenta en la interpretación de las escrituras. No tiene necesariamente mucho que ver con la profecía. Como les decía, íbamos a incluir algunos principios generales. Aunque estaremos presentando una sección sobre hermenéutica o interpretación de la Biblia que abarca más principios generales que proféticos. Eso está en otra serie, pero estamos viendo algunos de esos principios generales también incluidos en esta serie de interpretación profética. Otro de esos principios, les decía, que sería en nuestro caso el principio 28, es tomar en cuenta el tiempo, el lugar y los destinatarios a quienes se les dio determinada instrucción. Tomar en cuenta el tiempo, el lugar y los destinatarios a quienes se les dio determinada instrucción. No hacerlo crea problemas innecesarios, complicados, que inclusive han producido cismas no pequeños en la iglesia del Señor innecesariamente. Ejemplo, Deuteronomio 22:5. Deuteronomio 22:5.
Dice así: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Repitamos el texto. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. ¿Qué está diciéndonos este texto? Que la ropa unisex es abominación para Dios. En otras palabras, es parte del plan de Dios que sus hijos se distingan en la forma de vestir, que se distinga fácilmente un hijo suyo o una hija suya. Al mirarle venir, que se distinga si es hombre o si es mujer. Es desagradable. El texto dice otra palabra un poquito más fuerte. Es abominable para Dios que sus hijos vistan ropa unisex. ¿Por qué? Porque esta práctica fue la que contribuyó en gran manera para que se llevara a distorsiones la sexualidad humana y se llegara al lesbianismo, homosexualismo y muchas cosas que son abominación a la vista de Dios. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, el texto dice: el hombre no llevará traje de mujer ni la mujer traje de hombre. Entonces, algunas personas concluyen que lo que la Biblia dice aquí es que la mujer no puede usar pantalón, solo el hombre. ¿Dice esto ese texto? Bueno, de ninguna forma. De ninguna forma. Dice: la mujer no usará traje de hombre ni el hombre traje de mujer. Si usted va a la época en la que se escribió esto, va a descubrir cosas interesantes. Número uno, que los pantalones no existían ni en el hombre ni en la mujer. Ambos usaban falda. Pero había distinción de trajes. La tela que usaba el hombre era diferente a la tela que usaba la mujer, por un lado. El cinto que utilizaban, lo que hoy llamamos faja, el cinturón, era distinto. Eso distinguía de largo si era hombre o si era mujer. Pero no podemos utilizar un texto como este para decir: la Biblia dice que la mujer no puede usar pantalón, porque no dice. ¿Por qué no dice? Porque no puede decirlo, porque en aquel entonces no había pantalones para ninguno de los dos. Ambos usaban falda. ¿Cuál es el principio a tomar en cuenta? Que haya distinción de sexos en la forma de vestir. Que el hombre use ropa de hombre y la mujer use ropa de mujer. ¿Ok? En nuestros tiempos hay pantalón de hombre y hay pantalón de mujer. ¿Cuál sería el problema? El pantalón unisex. Allí sí estamos en problemas. Y allí sí está bien aplicado el texto. Si un cristiano usa un pantalón indistintamente de que sea para hombre o para mujer, que fuera hecho, confeccionado para hombre o para mujer, al cristiano le da igual, está en problemas con este texto. ¿Ok? Pero no lo está una hermana porque use un pantalón de mujer, porque fue confeccionado para mujer, como las faldas en aquel entonces que fueron confeccionadas para mujer, no debía usarlas un hombre. Ni las faldas en aquel entonces que fueron utilizadas, faldas se dice, la bata que se utilizaba en aquel entonces, confeccionada para un hombre, no debía utilizarla una mujer. ¿Ok? Espero estar comunicando el punto. Entonces, debemos ser muy cuidadosos en eso. Tratar de buscar en el texto que estamos leyendo el principio establecido y no una norma X a la que se ha llegado por ciertas conclusiones que no tienen un fundamento sólido. ¿Ya? Sino, bueno, a mí se me enseñó a X persona que la mujer no debe usar pantalón en un contexto inclusive machista quizá, y entonces encuentro este texto y yo digo: ahí está,
Ahí está mi fundamento bíblico para demostrar a mis hermanas en Cristo que no pueden usar pantalón. Está mal. No se estudia así la escritura. Algunas personas con las que hemos compartido esto han dicho, bueno, pero es que hay hermanas que usan pantalón con muy poca decencia. Bueno, ahí estamos en problemas con otro principio, no es con este. ¿Cuál es el principio? El pudor y la modestia. Ya sea faldas o sea pantalón, tanto en ella como en él, deben utilizarse basadas en el pudor y la modestia. Porque también conocemos personas, varones, que usan pantalón que la modestia se quedó mucho tiempo atrás. En tal caso, es lo mismo. Entonces, el problema con la mujer no está porque use pantalones, sino porque use pantalones no modestos y que no sean de mujer. ¿Ok? Este es un tema de nunca acabar, pero es importante que tomemos en cuenta el principio. El principio, entonces, decíamos es, debemos tomar en cuenta el tiempo, el lugar y los destinatarios a quienes se les dio determinada instrucción. ¿Ok? Es un caso similar a lo que es el corte de pelo o de cabello en la mujer, donde se utiliza 1 Corintios 11 para decir que si la mujer se corta el cabello, aunque sea las puntas o lo que sea, ya está violando el principio bíblico. ¿Es eso lo que dice el texto? En ocasión, cuando analicemos la primera epístola a los Corintios, entraremos en eso, ¿ok? Pero es parte de lo que estamos tocando en este principio. Debemos tomar en cuenta el tiempo, el lugar y los destinatarios para no torcer la escritura en algún aspecto fundamental de sus enseñanzas. Principio número 29. ¿Cómo estamos con el tiempo? Se nos fue. Lo dejamos para la próxima, el principio número 29. Que Dios les bendiga mucho.